Me llamo Genoveva Castillo. El aviso de desahucio estaba pegado con cinta adhesiva en la puerta principal de mi pequeña panadería, medio cubierto por la nieve fresca. Era el último día, el día final absoluto en que abriría la panadería Castillo en el centro de Burgos. El alquiler había sido subido demasiadas veces por el nuevo propietario, una empresa fantasma que yo sabía que estaba controlada por mi cuñado. Ya había guardado en cajas las viejas fichas de recetas de la abuela y apagado los hornos para siempre. Algunos clientes habituales habían pasado antes para despedirse, abrazándome con ojos tranquilos y tristes antes de desaparecer en la ventisca. Ahora el lugar estaba vacío, las luces tenues, el silencio pesado. Entonces un todoterreno negro aparcó fuera. Dos mujeres salieron entre los copos de nieve que se arremolinaban, sus botas crujiendo en la acera cubierta de sal. Empujaron la puerta, trayendo una ráfaga de aire frío mientras se sacudían la nieve de sus abrigos. La más joven me miró directamente. Algo en sus ojos agudos, cálidos, familiares, me dejó helada. Sonrió, solo una pequeña curva en sus labios, como si ya conociera cada secreto que yo había estado cargando durante 20 años. Hace 20 años alimenté a una niña sin hogar en mi pequeña panadería. Ahora, mientras mi vida se desmoronaba y mi tienda estaba a punto de cerrar en el último día de negocio, dos extrañas entraron y la verdad fue finalmente revelada. Esta es la historia de cómo un simple acto de bondad destrozó a mi familia y luego salvó todo lo que me quedaba. Si ya estás disfrutando de esta historia, por favor suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Realmente ayuda a que estas historias sigan llegando, y deja un comentario abajo diciéndome desde dónde nos ves y qué hora es allí. Leo cada uno de ellos. Déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó hace 20 años. Aquel otoño cuando las hojas doradas empezaron a caer espesas en las calles de Burgos. Yo tenía alrededor de 30 años entonces, recién salida de la escuela de hostelería con más sueños que dinero. Y había vuelto a casa para ayudar a cuidar a la abuela Telma. Se había estado debilitando todo el verano, su condición cardíaca hacía que incluso las cosas simples fueran agotadoras. Recuerdo sentarme con ella por las tardes en el porche de la vieja casa, viendo la puesta de sol sobre el horizonte castellano, mientras ella contaba historias sobre la apertura de la panadería cuando el centro eran solo unas pocas tiendas y calles empedradas. Sus manos, arrugadas pero firmes, sostenían las mías mientras hablaba de recetas heredadas de su propia madre y de cómo el olor a pan recién hecho podía mejorar cualquier día. Esos momentos se sentían preciosos, incluso mientras veía su energía desvanecerse día a día. Mi hermana mayor, Tamara Castillo, pasaba con bastante frecuencia, siempre con esa sonrisa pulida y preguntas sobre cómo se sentía la abuela. Pero noté cómo sus conversaciones derivaban hacia la casa, los ahorros, el futuro, como si ya estuviera midiendo lo que podría venir después. Tamara se había mudado años antes, construyendo una vida con su esposo en un chalet más grande en las afueras, lleno de muebles nuevos y planes de expansión. Cuando visitaba, traía pequeños regalos o comida, pero sus ojos se detenían en las fotos familiares en la pared o en las escrituras que la abuela guardaba en el cajón. No era evidente, solo insinuaciones sutiles sobre asegurarse de que todo estuviera en orden o pensando en lo que viene después. Lo ignoré al principio, diciéndome a mí misma que era solo preocupación, pero algo en su tono me inquietaba. La abuela Telma falleció pacíficamente mientras dormía una noche. El médico dijo que era simplemente la vejez, nada inesperado para alguien de su edad, y no hubo dudas al respecto. La encontré por la mañana luciendo serena con una leve sonrisa como si acabara de dormirse después de una buena historia. La pérdida me golpeó como una ola silenciosa, lavando el ajetreo del cuidado diario y dejando solo vacío. La enterramos tranquilamente como ella hubiera querido, solo con la familia y algunos amigos cercanos en el pequeño cementerio a las afueras de la ciudad. El viento traía el olor a hierba seca y nieve distante mientras estábamos allí, con las cabezas inclinadas, y yo me aferraba al recuerdo de su risa resonando en la cocina de la panadería. Una semana después, nos sentamos en la oficina del notario en el centro para escuchar la lectura del testamento. La habitación olía a papel viejo y café, el tipo de lugar donde las cosas serias se resuelven sin fanfarria. Tamara recibió la gran casa familiar en la colina y la mayor parte de los ahorros que la abuela había guardado cuidadosamente durante décadas, dinero ganado con largas horas detrás del mostrador, ahorrando cada céntimo para llegar a fin de mes. Yo recibí la pequeña panadería del centro,
la que la abuela había dirigido durante años con sus suelos de madera desgastados y vitrinas que aún guardaban los fantasmas de miles de barras de pan y pasteles, junto con un contrato de renta antigua de 50 años que ella había firmado en su día, asegurando un alquiler fijo bajo que nadie podía tocar. Ella siempre había estado orgullosa de ese contrato, diciéndome que era su forma de asegurarse de que el lugar permaneciera en la familia, protegido de los costos crecientes o compradores codiciosos. Escucharlo leer en voz alta trajo lágrimas a mis ojos. Se sintió como el abrazo final de la abuela, su confianza en mí para continuar lo que ella más amaba. Justo después del funeral, Lorenzo Santos, el esposo de Tamara, un promotor inmobiliario local que siempre parecía saber qué propiedades iban a subir de valor, me llevó aparte. Todavía estábamos en el salón parroquial rodeados de platos de empanadas de los vecinos cuando se inclinó con ese asentimiento confiado. Se ofreció a comprar el contrato de alquiler por un precio que le sonaba generoso a él, pero que a mí me pareció insultantemente bajo, suficiente para un pequeño pago inicial en algo nuevo, pero ni de lejos lo que la ubicación podría valer algún día. Dijo que me ayudaría a salir de la carga y empezar de nuevo, presentándolo como un favor, un paso práctico hacia adelante. Podía ver a Tamara parada cerca, mirando con silenciosa aprobación. Pero la idea de vender retorció algo dentro de mí. La panadería no era una carga. Era mi hogar. Era el legado de la abuela. El lugar donde había pasado las tardes de mi infancia amasando junto a ella, aprendiendo no solo recetas sino resiliencia. Le di las gracias, pero dije que no tan educadamente como pude. La panadería era todo lo que me quedaba de la abuela, y creía que podía hacerla funcionar por mi cuenta. Me imaginé reabriendo las puertas, llenando el aire con canela y vainilla de nuevo, convirtiéndolo en algo que honrara su memoria. Lorenzo asintió como si entendiera, pero sus ojos tenían ese brillo de promotor como si ya estuviera calculando otro enfoque. Desde ese día, las cosas entre Tamara y yo se enfriaron de una manera que se sintió permanente. Nuestras llamadas telefónicas se hicieron más cortas, las visitas más raras, y cuando hablábamos, las palabras se quedaban en la superficie, cuidadosas, educadas, pero sin la calidez que una vez tuvimos. Me volqué en arreglar la panadería, lijando los viejos mostradores donde la abuela había amado probar sus recetas hasta altas horas de la noche, diciéndome a mí misma que este era el camino correcto. Pero en el fondo, sentí la primera grieta real en nuestra familia. Una fractura que comenzó pequeña pero prometía ensancharse con el tiempo, y sabía que no sería la última. La panadería se convirtió en mi ancla, una promesa silenciosa a la abuela de que aguantaría sin importar lo que viniera después. Apenas unas semanas después del funeral, en una tarde de invierno cuando la nieve caía espesa y pesada, estaba cerrando la panadería tarde, las calles afuera ya tranquilas bajo el manto blanco, cuando escuché un leve ruido desde el callejón detrás de la tienda. Al principio pensé que era el viento golpeando el contenedor de basura, pero luego lo escuché de nuevo, un pequeño sonido tembloroso que no pertenecía a un animal. Agarré mi abrigo y mi linterna y salí al frío cortante. Allí, acurrucada contra la pared cerca de la puerta trasera, estaba una niña de 9 años llamada Tere Palacios, ovillada en una chaqueta fina que no era rival para el invierno de Burgos. Sus labios estaban azules y sus ojos muy abiertos por el hambre y el miedo. Me dolió el corazón en el momento en que la vi. Me arrodillé lentamente para no asustarla más y le pregunté si estaba bien. No respondió al principio, solo me miró con esos ojos oscuros y recelosos, pero cuando mencioné el pan caliente adentro, asintió levemente. La ayudé a levantarse. No pesaba casi nada y la llevé a la panadería, cerrando la puerta detrás de nosotros contra la tormenta. La senté en el mostrador, la envolví en uno de los viejos delantales de la abuela para darle más calor y le di unos bollos de canela recién horneados, todavía calientes del horno, y un plato de sopa castellana contundente que había hecho esa tarde. Comió despacio al principio, luego más rápido, como si temiera que pudiera desaparecer. Mirándola, sentí una oleada de algo protector y tierno, el tipo de sentimiento que la abuela solía tener cuando alimentaba a los niños del vecindario durante los tiempos difíciles. Durante los siguientes días, la dejé dormir en el almacén en un catre que instalé con mantas extra. Era callada pero educada, agradeciéndome cada vez que le traía comida. A medida que hablábamos más, descubrí lo increíblemente inteligente que era Tere. Yo mencionaba una receta una vez, y ella recordaba cada ingrediente y paso perfectamente.
Me observaba calcular los costos de los suministros y luego sugería formas más rápidas de sumarlos en su cabeza, siempre precisas. Pronto comenzó a ofrecer ideas simples pero brillantes para la panadería, reorganizando la vitrina para mostrar primero los artículos más vendidos o agrupando sabores similares para que los clientes pudieran encontrar lo que querían más rápido. Esos pequeños cambios marcaron una diferencia real, atrayendo a más lugareños que apreciaban la disposición pensada. Una clienta habitual que notó las mejoras fue Juana Vega, una clienta mayor, una abogada inmobiliaria jubilada que venía casi todas las tardes a por té y una magdalena. Tomó un interés inmediato en Tere, sentándose con ella en una mesa y haciéndole preguntas suaves sobre libros o rompecabezas que le gustaban a la niña. Juana rápidamente vio la misma chispa que yo y pasó tiempo animándola, trayendo libros de la biblioteca o juegos de matemáticas simples que Tere devoraba en horas. Me reconfortaba verlas juntas, como ver formarse una tutoría silenciosa justo enfrente de la vitrina de pasteles. Tere se quedó y ayudó durante unos meses, y durante ese tiempo, la panadería se sintió viva de una manera nueva. Venían más clientes, quedándose más tiempo charlando con nosotras dos. Le enseñé habilidades básicas de repostería, como doblar la mantequilla en la masa para hacer croissants perfectos, como templar el chocolate para decoraciones, y sus manos rápidas y mente aguda hacían todo más fácil. Esos meses trajeron luz a mis días, aliviando el dolor que aún persistía después de perder a la abuela. Tener a Tere allí llenó la tienda de risas y propósito, recordándome por qué había luchado para mantener el lugar abierto. La primavera siguiente una familia amable de Madrid condujo hasta Burgos para acoger y finalmente adoptar a Tere. Decir adiós fue más difícil de lo que esperaba. Me abrazó fuerte prometiendo con su vocecita seria que nunca olvidaría lo que yo había hecho. Mientras su coche se alejaba, me quedé en la puerta, mirando hasta que desaparecieron, sintiendo la panadería más silenciosa de lo que había estado en meses, pero llevando una suave esperanza de que una bondad como esta podría volver algún día. Después de que Tere se fue en coche con su nueva familia de acogida de Madrid, dejó una nota corta escrita a mano en el mostrador la mañana que vinieron a buscarla. El papel doblado cuidadosamente con mi nombre en el exterior con su letra de niña. Dentro me agradecía por la comida, el lugar cálido y la oportunidad de ayudar, terminando con la promesa de que volvería algún día para pagar la bondad cuando fuera mayor. Deslicé esa nota en el cajón debajo de la caja registradora, sacándola en los días más lentos cuando la panadería se sentía demasiado grande y vacía sin su energía llenando el espacio. Se convirtió en una fuente privada de consuelo, un recordatorio de que incluso las conexiones fugaces podían dejar algo significativo y duradero. No mucho después de su partida, las cartas de Lorenzo y Tamara comenzaron a llegar con más frecuencia, cada una describiendo una nueva oferta para comprar el contrato de alquiler a un precio notablemente más bajo que el anterior. Los sobres eran formales con el membrete de la empresa promotora de Lorenzo, y la redacción permanecía cortés en la superficie, posicionando las propuestas como formas reflexivas de aliviar mis supuestas cargas. Sin embargo, leyéndolas sola en la trastienda silenciosa después de cerrar, sentí una creciente inquietud instalarse sobre mí, una sensación de que estas no eran meras sugerencias, sino pasos calculados destinados a erosionar mi confianza con el tiempo. Las organicé en una carpeta dedicada, etiquetándola cuidadosamente, decidida a no dejar que las palabras impresas me empujaran a una decisión que no estaba lista para tomar. También comenzaron a utilizar relaciones en el ayuntamiento para presentar quejas de zonificación menores pero persistentemente irritantes. Informes citando ruido del horno comenzando temprano en la mañana o clientes ocasionalmente aparcando más tiempo del permitido en la zona de carga compartida al frente. Los inspectores aparecían sin previo aviso equipados con portapapeles y herramientas de medición pidiendo registrar niveles de sonido o documentar posiciones de vehículos. Y aunque los asuntos nunca escalaron a violaciones o multas reales, las visitas inesperadas desbarataban el ritmo diario y me dejaban constantemente vigilante. Creó una atmósfera de tensión continua, como si la panadería se hubiera convertido en objeto de un escrutinio que persistía justo debajo de la superficie, desgastando la paz que había trabajado duro para mantener. Tamara pasaba por la panadería de vez en cuando, seleccionando un café y un pastel antes de instalarse en el mostrador el tiempo suficiente para preguntar sobre mi bienestar y el progreso de la tienda. Siempre enmarcaba sus preguntas con aparente preocupación, dirigiendo gradualmente la conversación hacia observaciones sobre cuánto más fácil podría ser la vida si vendiera, permitiéndome un alivio de las demandas constantes. Su tono llevaba esa cualidad pulida familiar,
pero detecté la intención subyacente, la sutil expectativa de que la persistencia eventualmente me influiría. Esos encuentros me dejaban emocionalmente exhausta, amplificando la distancia emocional que se había ensanchado constantemente entre nosotras desde el fallecimiento de la abuela, convirtiendo lo que solían ser visitas de hermanas en algo tenso y decidido. Juana continuó sus paradas rutinarias para el té de la tarde, captando los cambios sutiles en mi comportamiento y la creciente pila de correspondencia oficial guardada detrás del mostrador. Una tarde particularmente tranquila, después de que el ajetreo se hubiera desvanecido y la tienda estuviera vacía, nos sentamos juntas en una pequeña mesa junto a la ventana mientras la luz del día se suavizaba afuera. Se tomó su tiempo explicando el valor genuino incrustado en el viejo contrato de renta antigua, enfocándose especialmente en la disposición de derechos de vuelo que otorgaba control sobre el desarrollo potencial sobre el edificio. Señaló cómo esos derechos podrían apreciarse sustancialmente a medida que el centro de Burgos se transformaba gradualmente en un distrito comercial más activo con anuncios de nuevos edificios de oficinas y proyectos minoristas comenzando a circular entre los dueños de negocios locales. Escuchar su perspectiva mesurada y experimentada proporcionó un impulso muy necesario, fortaleciendo mi creencia de que aferrarme al contrato representaba no solo un apego sentimental, sino también la prudente previsión que la abuela había incorporado en él décadas antes. Los años que siguieron pasaron con muchas dificultades, especialmente a través de los largos y fríos inviernos en Castilla. La gran crisis financiera golpeó fuerte, acabando con los ahorros de tantos y trayendo menos clientes por la puerta mientras la gente se apretaba el cinturón en todas partes. El tráfico peatonal disminuyó a un goteo algunas semanas, y tuve que recortar personal manejando la mayoría de los turnos sola mientras veía que los suministros costaban más y las ventas caían más bajo. Las mañanas comenzaban antes para ahorrar en electricidad, las noches terminaban más tarde limpiando lo poco que había, y aprendí a estirar cada euro más de lo que pensaba posible. El silencio en la panadería durante las horas bajas me daba demasiado tiempo para pensar en lo cerca que estaba de perderlo todo, el lugar que se había convertido en todo mi mundo después de que la abuela se fuera. Luego vino la pandemia, cerrando todo durante meses y obligándome a cambiar a comida para llevar limitada, solo para mantenerme a flote. Todo mientras me preocupaba por la salud y las facturas acumulándose de formas que nunca imaginé. Instalé una pequeña ventana para pedidos, horneando menos variedad para evitar desperdicios y usé mascarillas mucho después de que otros dejaran de hacerlo, cautelosa porque la tienda era mi único ingreso. Los clientes que venían me agradecían por seguir abierta, compartiendo historias de sus propias luchas sobre paquetes envueltos, y esos breves intercambios se convirtieron en pequeñas anclas en días que se desdibujaban con el aislamiento y la incertidumbre. Lorenzo usó una empresa fantasma para comprar el edificio en sí, y poco después subió el alquiler significativamente alegando mejoras menores como repintar o arreglar algunas instalaciones. Los aumentos se sentían injustos, estirando el presupuesto más cada vez y haciendo más difícil mantener las luces encendidas y los hornos funcionando a través de los meses helados cuando los costos de calefacción se disparaban. Negocié donde pude, pero las nuevas demandas siempre llegaban en los peores momentos, forzando elecciones entre pagar a proveedores o cubrir el alquiler más alto. Añadió una corriente constante de estrés, convirtiendo lo que solía ser una alegre repostería en un cálculo diario de supervivencia. Estuve cerca de cerrar varias veces, mirando estantes vacíos y números rojos en los libros, preguntándome si podría aguantar más tiempo. Esos momentos sola después de cerrar, con la nieve acumulándose contra las ventanas y el silencio presionando, traían olas de duda que me hacían cuestionar cada decisión que había tomado desde que me negué a vender. Pero cada vez que la situación parecía desesperada, un giro postal anónimo llegaba por correo, siempre por la cantidad exacta necesaria para cubrir el gasto más urgente, una pieza nueva para el refrigerador, reparaciones de emergencia o facturas de servicios atrasadas. Esos sobres sin marcar se convirtieron en salvavidas silenciosos llegando sin explicación, pero con el momento perfecto, dándome el respiro para seguir adelante una temporada más. Nunca supe quién los enviaba, pero restauraron una fe frágil en que alguien ahí fuera todavía se preocupaba por lugares pequeños como el mío. Juana me ayudó tranquilamente a reunir y organizar cada pieza de correspondencia, recibo y aviso de queja a lo largo de los años, construyendo un registro cuidadoso de la interferencia comercial continua. Ella nunca presionó, solo ofreció consejos constantes durante sus visitas, recordándome que la documentación podría importar algún día cuando fuera el momento adecuado.
Su presencia tranquila durante el té se convirtió en una de las pocas constantes, un estímulo suave que me impidió renunciar por completo a la idea de justicia. Tamara aparecía cada vez menos en persona, sus visitas reemplazadas por breves llamadas telefónicas o correos electrónicos que siempre volvían a la misma sugerencia sobre una última oportunidad para vender. Las conversaciones se hicieron más breves, los silencios más largos hasta que el contacto se sintió más como una obligación que como una conexión, dejándome con un dolor hueco por la cercanía que una vez compartimos. Extrañaba a la hermana que solía reír conmigo en la cocina de la abuela. Pero esa versión parecía perdida en algún lugar del camino, reemplazada por una distancia que no sabía cómo salvar. Muchos años después de eso, de nuevo en un frío diciembre en Burgos, colgué el cartel de cerrado para siempre en la puerta porque ya no podía pagar la última demanda de alquiler. Los números ya no cuadraban, sin importar cuántas veces recalculaba o recortaba gastos. Después de agotar todas las formas posibles de estirar el presupuesto más allá, acepté que era hora de dejarlo ir. La panadería, una vez llena de los aromas reconfortantes de masa fresca y vainilla, ahora estaba despojada y silenciosa, las vitrinas vacías y los hornos fríos para siempre. Caminando por el espacio vacío esa mañana, toqué el mostrador desgastado donde la abuela había estirado incontables masas, sintiendo la finalidad asentarse sobre mí como la pesada nieve afuera. Tamara pasó una última vez, entrando desde la nieve con un abrigo que parecía nuevo y caro contra el interior apagado. Miró alrededor del espacio desnudo y dijo unas pocas palabras engreídas en la línea de, finalmente te rindes. Deberías haber vendido hace mucho tiempo y evitado todo este sufrimiento. Su voz llevaba una nota de satisfacción, como si el resultado le diera la razón todo el tiempo y justificara cada sugerencia que había hecho a lo largo de los años. Me las arreglé para asentir, manteniendo mi respuesta corta para evitar darle más satisfacción, y la vi irse sin mucho más que un rápido adiós. La puerta se cerró detrás de ella, y el aire frío persistió más tiempo que su presencia, dejando la tienda sintiéndose aún más vacía. Tamara se había ido. Me senté sola entre las mesas vacías, el peso de todo presionando hacia abajo hasta que se sintió como el final de algo más que solo la tienda. Los años de aguantar, las pequeñas victorias que mantenían la esperanza viva y los constantes contratiempos que la astillaban, todo llevó a este momento tranquilo donde la aceptación se mezclaba con una profunda tristeza. Pensé en la abuela y en cómo se habría sentido viendo el lugar cerrar, su legado reducido a cajas empaquetadas y carteles descoloridos. Las lágrimas vinieron sin avisar mientras la nieve continuaba cayendo afuera, desenfocando la vista a través de las ventanas y reflejando el desenfoque en mis propios ojos por el agotamiento y la pérdida. El silencio se extendió roto solo por el crujido ocasional del viejo edificio asentándose en el frío. Me permití sentarme con el dolor, recordando los primeros días cuando los hornos nunca se enfriaban y los clientes hacían fila para los rollos especiales de la abuela. La panadería había sido mi ancla a través de tanto cambio, un lugar donde vertí todo lo que me quedaba después de perderla. Ahora se estaba escapando, y con ella la última conexión tangible con la vida que habíamos construido juntas. El pensamiento trajo una nueva ola de tristeza, pesada e inevitable. Un todoterreno negro se detuvo en el bordillo entre los copos arremolinados, sus faros cortando la tenue luz de la tarde y proyectando largas sombras en la acera cubierta de nieve. Dos mujeres bajaron, cepillándose la nieve de sus abrigos mientras se acercaban a la puerta y entraban, trayendo una ráfaga de aire invernal con ellas que hizo que la habitación vacía se sintiera aún más fría por un momento. La más joven era alta y segura, vestida con un abrigo de lana a medida que hablaba de éxito y propósito, mientras que la otra llevaba un maletín profesional, y se movía con calma decidida, escaneando el espacio brevemente antes de enfocarse en mí. La mujer más joven me miró directamente y su rostro desencadenó algo profundo en mi memoria. Esos ojos, esa forma de sonreír que no había visto en tanto tiempo. Era Tere Palacios, ahora completamente adulta, una exitosa empresaria en bienes raíces sostenibles, después de vender una empresa emergente que había construido desde cero. Y a su lado, estaba su abogada, Mariana Ramos. Tere sonrió en el momento en que nuestros ojos se encontraron, una sonrisa cálida y cómplice que unió todos los años en un instante. Y dijo suavemente que me reconoció de inmediato. Su voz llevaba el mismo tono suave que recordaba de las conversaciones de la infancia sobre chocolate caliente. Tere reveló entonces que ella había sido quien enviaba esos giros postales anónimos durante más de 10 años,
observando desde lejos mientras yo luchaba y proporcionando tranquilamente la ayuda necesaria para seguir adelante, solo un poco más. Sus palabras vinieron suavemente llenas de gratitud por la bondad que le había mostrado cuando no tenía nada, explicando cómo ese corto tiempo en la panadería le había dado la creencia de que la gente podía ser buena sin esperar nada a cambio. La revelación me golpeó como una ola de calor en la habitación fría, convirtiendo la desesperación en algo cercano a la incredulidad y un alivio abrumador mientras las piezas del pasado de repente se conectaban de formas que nunca imaginé. Apenas unas semanas después de ese día, todo comenzó a cambiar rápidamente. Tere compartió un breve resumen de su viaje durante una de nuestras primeras conversaciones largas en la panadería nuevamente tranquila. Explicó cómo la familia amable le había proporcionado la estabilidad que necesitaba después de esos primeros años inciertos, dándole un hogar donde podía concentrarse en la escuela sin preocupaciones. Sobresalió académicamente, ganando reconocimiento que abrió puertas a mejores oportunidades y finalmente canalizó su mente aguda para iniciar una empresa centrada en proyectos inmobiliarios sostenibles en comunidades emergentes. Vendió esa empresa emergente por una cantidad cómoda, logrando un éxito moderado que le otorgó independencia financiera y la capacidad de elegir un trabajo significativo. Pero a través de todos los hitos enfatizó que nunca olvidó la simple bondad que le mostré cuando estaba en su punto más bajo, unas pocas comidas, un rincón seguro y una creencia genuina en su potencial cuando el mundo se sentía frío. Escucharla hablar de ello con tranquila gratitud me conmovió profundamente, haciendo que los largos años de lucha se sintieran significativos de una manera nueva, como si ese corto tiempo juntas hubiera plantado una semilla que creció mucho más allá de las paredes de la panadería hacia una vida de propósito y generosidad. Mariana Ramos, la abogada especializada en disputas de arrendamiento e inmobiliarias, ya había preparado un caso minucioso utilizando la evidencia que Juana y yo habíamos recopilado a lo largo de los años. Desde el momento en que nos reunimos en su oficina, revisó las carpetas con precisión profesional, señalando cómo cada aumento de alquiler, queja de zonificación y oferta de compra formaban un patrón claro de interferencia sistemática diseñada para forzar una venta. Explicó los fundamentos legales con calma, generando confianza en que la documentación se sostendría bajo escrutinio. Su experiencia y enfoque firme me tranquilizaron y por primera vez, sentí que los registros cuidadosos que habíamos mantenido podrían conducir realmente a algo justo, un reconocimiento real de la presión que había soportado sola. La demanda avanzó de manera constante en el juzgado local con audiencias programadas con prontitud y pruebas presentadas en sesiones organizadas. Mariana manejó los procedimientos con habilidad recurriendo a registros y cronogramas para ilustrar el impacto continuo en el negocio. El juez escuchó atentamente haciendo preguntas directas que mostraban comprensión de la situación. El resultado llegó más rápido de lo que esperaba, una decisión que trajo cierre a años de incertidumbre. El juez falló a nuestro favor, anulando todas las subidas de alquiler irrazonables y ordenando a Lorenzo y Tamara pagar 300.000 euros por las pérdidas comerciales que había sufrido a lo largo del tiempo, más 100.000 euros adicionales como penalización por el acoso sistemático. Recibir la sentencia oficial trajo una profunda sensación de validación. Como si años de resistencia silenciosa fueran finalmente reconocidos por el sistema, y el alivio financiero levantó una carga que había llevado sola durante tanto tiempo, permitiendo espacio para que regresara la esperanza. Tere compró el edificio entero a la empresa de Lorenzo después de que enfrentaran serias dificultades financieras por la sentencia y los costos relacionados que tensaron sus recursos significativamente. Ella gestionó la transacción a través de su propia firma, asegurando que todo fuera transparente y legal. Luego firmó un nuevo contrato de arrendamiento de 99 años conmigo a un alquiler simbólico de €1 al año, asegurando el futuro de la panadería sin ninguna amenaza de futuros aumentos o interferencias. Ese gesto se sintió como el círculo más completo de bondad, convirtiendo lo que podría haber sido una pérdida permanente en seguridad duradera y dándome la libertad de imaginar el próximo capítulo de la tienda sin miedo constante. Decidí establecer un pequeño fondo para apoyar a otras mujeres dueñas de negocios independientes en la zona. Usando parte del acuerdo para ofrecer subvenciones modestas para mejoras de equipos o cursos de formación, parecía la manera correcta de devolver la ayuda que había recibido, extendiendo el espíritu de la panadería más allá de mi propia historia, y ayudando a otras a construir sus sueños en la comunidad que la abuela había amado tanto. Un año después, durante un raro verano cálido en Burgos,
La panadería había sido renombrada como Panadería Comunitaria Castillo con un cartel nuevo sobre la puerta y un área trasera ampliada dedicada a servir comidas gratuitas para cualquiera que las necesitara. La transformación comenzó pequeña con algunas mesas extra y suministros donados por vecinos que habían oído hablar de los cambios. Añadí un pequeño espacio de aula donde daba clases de repostería a niños de entornos difíciles, transmitiendo las recetas que la abuela había amado y viendo sus caras iluminarse mientras la masa subía en los hornos. Los niños venían después de la escuela con manos ansiosas por mezclar y amasar, y sus risas llenaban la habitación de formas que sanaban viejas heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. El lugar bullía con nueva energía, lugareños parando no solo por pasteles, sino para ser voluntarios o compartir historias, convirtiendo lo que una vez fue una tienda en apuros en un verdadero centro comunitario que se sentía vivo de formas que solo había soñado durante los tiempos más difíciles. Personas que habían sido clientes durante años ahora se convertían en amigos, trayendo sus propias recetas o ayudando con las entregas, creando una red de apoyo que hacía de la panadería más que un negocio. Se convirtió en un lugar donde todos sentían que pertenecían. Había cortado todo contacto con Tamara por completo. Ella enfrentó considerables dificultades financieras después de la demanda, obligada a reducir su estilo de vida y lidiar con las consecuencias de la sentencia, pero nunca se acercó, nunca ofreció una disculpa o algún intento de reconciliación. El silencio de su lado trajo una extraña paz, permitiéndome cerrar ese capítulo sin amargura persistente o preguntas sin resolver, centrándome en cambio en las relaciones que realmente importaban en mi vida. Sin sus llamadas o correos electrónicos ocasionales, los días se sentían más ligeros, libres de la tensión que había colgado sobre mí durante tanto tiempo, y me encontré capaz de mirar hacia adelante sin mirar atrás. Una tarde, cuando la última nieve del invierno se estaba derritiendo y el aire llevaba un frío crujiente, noté una pequeña figura acurrucada fuera de la puerta trasera mientras cerraba. Era un niño de unos 10 años llamado Blas, temblando con una chaqueta demasiado fina para el frío persistente, sus ojos reflejando la misma hambre silenciosa que recordaba de hace mucho tiempo. No dijo mucho al principio, solo asintió cuando le pregunté si estaba bien. Sus manos se apretaban contra el frío mientras miraba la luz que se derramaba de las ventanas. Lo llevé adentro sin dudarlo, sentándolo en el mostrador y horneando panecillos frescos mientras calentaba una olla de sopa contundente en la estufa. El aroma familiar llenó la habitación mientras hablábamos suavemente sobre nada importante. Al principio el clima, sus comidas favoritas, y sentí esa misma calidez protectora surgir de nuevo, la clase que había comenzado todo 20 años antes. Mirándolo comer con cuidadosa gratitud, saboreando cada bocado como si pudiera ser el último por un tiempo, me recordó cómo un pequeño gesto podía cambiar una trayectoria, creando ondas que podrían regresar de formas inesperadas. Blas se abrió un poco más a medida que avanzaba la comida, compartiendo fragmentos sobre sus días difíciles, y yo escuché sin juzgar, ofreciendo la misma bienvenida tranquila que había dado antes. La bondad no es una inversión calculada, pero a veces regresa de la manera más grande, justo cuando más la necesitas. Y esa es mi historia completa, desde un pequeño acto en una noche de invierno helada hasta el círculo perfecto de gratitud y redención 20 años después. La lección que quiero compartir contigo a través de esta historia es esta: nunca subestimes el poder de un solo acto de bondad, no importa cuán pequeño sea. La bondad genuina dada sin esperar nada a cambio, puede plantar semillas que cambien una vida entera. Y a veces regresa para levantarte cuando crees que has perdido todo. Al mismo tiempo, mantente firme en proteger lo que crees que es correcto, no importa cuán solitario o difícil sea el camino. La persistencia, junto con una documentación cuidadosa y la búsqueda de la verdad, eventualmente traerá justicia. Y lo más importante, la familia no siempre es de sangre. Son las personas que eligen estar a tu lado, que eligen la bondad cuando más la necesitas. Gracias desde el fondo de mi corazón por escuchar esta historia hasta el final. El hecho de que te hayas tomado el tiempo de quedarte conmigo a través de todas las emociones realmente significa el mundo para mí.